Bienvenidos a Alemania con acento. Como siempre en este espacio entrevistamos a latinoamericanos que viven aquí en Europa. Los invitamos para que nos cuente sus experiencias, cómo se trabaja aquí en la vieja Europa, cómo es vivir en un entorno que no es el propio. Y todos mis invitados tienen realmente una historia para contar. Y hoy tengo a un ecuatoriano sentado al lado mío como invitado. Es científico, artista y al mismo tiempo une de una forma realmente fantástica lo que es la ciencia y la fotografía. Y paro de hablar, Pablo Rojas, porque te quiero dejar hablar hoy mucho a vos. ¿Qué tal? Bienvenido a Alemania con acento. Es un gran placer tenerte en mi programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti y a la producción por la invitación, ¿no? Te digo porque soy un fan realmente tuyo. Quisiera, primero que nada, mostrarle a nuestra gente en Latinoamérica qué tipo de fotografías haces, porque vos mezclas excelentemente bien. Vos sos microbiólogo, sí. Pero también fotógrafo. Sí, entonces, fotografía también. Como claro. un buen ejemplo para ver lo que haces. A ver, señor director, si me puede mostrar, por ejemplo, el primer cuadro. ¿Qué es el primer cuadro que trajiste? El primer cuadro es un autorretrato en el que mezclo asimismo fotos autorizadas, fotos tomadas en los años 50 y 60 por el doctor León, un famoso doctor epidemiólogo, microbiólogo en el Ecuador. Mezclo eso con retratos míos generados en 3D y asimismo utilizo lo que vendría a ser el genoma del microorganismo causante para como un poco adornarlo ahí y el código genético que va a dar va a poner un poco más de esencia al rostro. Yo no sé si se puede ver bien porque es un autorretrato, claro, es 3D. Y uno tiene que moverse un poco, subir, bajar para poder apreciarlo porque está asimismo decorado con un cristal al frente. Este es el cristal que utilizamos en el laboratorio para trabajar con los microorganismos. Está bien. Entonces es a través de este cristal lo que podemos ver la identidad del microorganismo. Gracias, señor director. Acá lo vemos bien lo que estás contando. Mira, Pablo. Y ahora tengo otro retrato que a mí personalmente, otro cuadro que a mí personalmente me interesó muchísimo. A ver, señor director, si lo podemos mostrar, porque esto es una cosa impresionante. Ya la idea de hacer esto, a mí personalmente me parece fascinante. Pablo, contame. Aquí vemos, bueno, cuadros blancos y negros. La idea de este retrato es poner en evidencia la dicotomía que existe hoy en día con respecto a si optamos por la medicina tradicional o una medicina ancestral. Entonces aquí yo lo que hago es mezclar, bueno, un retrato de un chamán con un laboratorista. Entonces es interesante, para mí el mensaje, lo que es importante para mí es comunicar a la gente que podemos combinar las dos cosas. Se puede combinar claro, en la vida real. se puede combinar en el día a día, es importante y bueno, hay experimentos y hay publicaciones científicas que hablan tanto el uno como podrían avalar el otro también. Lo importante es poner en evidencia estos dos campos y generar diálogo, más allá de llegar a una conclusión. Claro, porque ecuatoriano, el chamanismo es algo muy importante en tu tierra. Sí, ahí tenemos algunas nacionalidades dentro del Ecuador, tenemos asimismo diversas etnias en las que se ha logrado conservar a lo largo de los 500 años todas estas tradiciones y sabiduría. Mucho se ha perdido, pero es importante que también sigamos investigando lo que ha estado ahí. Ya te voy a hacer una pregunta más sobre el chamanismo. Me gustaría pedirle al director que nos ponga la dirección de internet porque vamos a sortear un cuadro tuyo, Así Pablo. es. Pablo Rojas, un cuadro que se va a ir para Latinoamérica y que quizás ustedes, si no se escriban, lo puedan obtener. La dirección es acento@dw.de y bueno, te agradezco desde ya que nos hayas dado uno de tus cuadros maravillosos que están en exposiciones, que ya han estado en exposiciones como para poder sortear a nuestro público latinoamericano. Sí, claro. Y hablando de chamanismo, claro, pues tengo un científico sentado. Vos sos muy joven, pero estás haciendo un doctorado, un posgrado aquí en Berlín. Entonces, si yo te digo que el chamanismo ¿cura o no cura desde el punto de vista científico, Pablo? Bueno, desde el punto de vista científico de lo que viene a ser la ciencia hasta ahora, te podría decir que no se ha logrado evidenciar química o molecularmente algunos cambios. Pero sí también es importante mencionar el efecto placebo, que puede ayudar también en lo que es para curarse o bueno, depende. Creo que son casos bastante individuales que se deberían analizar para llegar a una conclusión con respecto a esto. Ahora vamos a presentar un reportaje tuyo como para que la gente te conozca un poco más, Pablo, del trabajo que haces. Y yo antes del reportaje me gustaría preguntarte en el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que te gusta más, el microscopio o la cámara de fotos? He logrado adaptar la cámara al microscopio. Creo que eso es
lo que me gusta más. Y si ustedes quieren saber cómo lo hace Pablo Rojas, es mi invitado aquí en Alemania con acento, es ecuatoriano, está haciendo un doctorado en microbiología en la ciudad de Berlín, está becado y ya ha vivido varios años en otros países de Europa, o sea que este no es su primera experiencia aquí, siempre cerca de los laboratorios, sino con una cámara bajo el brazo, su pasión, la ciencia y el arte. Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Yo pienso que hemos triunfado en la ciencia cuando un proceso, un experimento, un descubrimiento no es solo nuestro, ¿no? Sino que podemos compartirlo con el resto de gente y lo más importante es que sea reproducible. Desde el punto de vista científico, dejando de lado la parte más conceptual de la fotografía que me interesa a mí, también hago fotografía de diagnóstico que no está relacionada con mis proyectos personales de fotografía, pero que en algún punto se entrelaza, ¿no? Aquí la fotografía en el hospital es importante porque tenemos que generar la imagen de diagnóstico. Se generan cientos y miles de imágenes de diagnóstico diariamente en todo tipo, en todos los campos que pueden ser desde la medicina hasta otros campos, digamos, biotecnología. Muchas de esas imágenes yo procuro no utilizarlas, pero procuro buscar asimismo un concepto, procuro elaborar un concepto que no sea netamente científico, sino un concepto más inclinado hacia lo que vendría a ser el arte o las artes visuales. Lo que me lleva a proyectarlo sobre la gente es la exploración de esta línea fluctuante entre la ciencia y el arte. Y bueno, hay gente también que me ha dicho, esto no sirve de nada, estás completamente loco. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cuál es el objetivo de ir por ahí proyectándole imágenes de enfermedad a la gente en la cara? Esta analogía visual es una analogía del proceso de infección. El concepto que entendemos por infección, lo que estoy tratando de hacerlo es adaptarlo a un ejercicio multidisciplinario en el cual el visitante o en el cual el interesado participa, es interactivo y asimismo aprende sobre ciencia. Con diferentes variables tratar de generar un retrato. Básicamente estas son las tres variables, una controlada por mí, la estética controlada por mí, la estética de la fotografía, los objetos y las ideas de cómo presentarse controlada por ellos y una variable independiente que es el color de fondo, que viene dado en este caso en particular por la toalla con la que se secaron o con la que se bañaron en el día en el que hubo el photoshoot. De esta forma es una variable independiente, pero asimismo está conectada con su identidad, es muy propia y es muy auténtica asimismo, pero no es parte de los objetos presentados para su estética. Quédense con nosotros en Alemania con acento porque este es mi invitado, Pablo Rojas. Pablo, yo creo que desde el punto de vista de que estás viviendo ahora en Berlín, ¿hace cuántos años que estás? Son ya 3 años. Ya son 3 años. Yo creo que los alemanes cuando mostrás estas exhibiciones de estas fotos, porque vos decías en el reportaje, la gente debe pensar que estoy loco. Quizás un latinoamericano piense eso, pero yo creo que le tomaste el punto a los alemanes porque ellos tienen una parte muy científica, la ciencia y el arte. Deben estar admirados con tu trabajo, ¿no? Bueno, en el Museo de la Historia de la Medicina les gusta bastante. Estuve ahí en un par de ocasiones, en la Larga Noche de la Ciencia y asimismo en el Centro del Corazón. Y eso de tener un buen ojo para buscar lo lindo o lo bello en la ciencia, ¿eso es innato o se desarrolla? Yo creo que se desarrolla. Si es necesario yo pienso que bueno, el fotógrafo puede ser autodidacta o va a clases de fotografía. Entonces puedes desarrollarlo si no lo tienes o si lo tienes simplemente perfeccionarlo, ¿no? ¿Lo has perfeccionado? ¿Estás contento? En clases sí. Bueno, tú sabes que en clases te dicen esto está mal, esto no sirve de nada, esto está bien, esto está desencuadrado. El lenguaje visual en sí es algo que se tiene que aprender, ¿no? Cómo contar una historia. ¿Y tus colegas, por ejemplo, los alemanes que te ven en el laboratorio, concentrado, investigando, haciendo
haciendo tu doctorado y ven tu otra faceta tan artística, por ejemplo, que tenés. ¿Qué te dicen en el día a día? ¿Qué vas a fotografiar hoy? ¿Qué enfermedad me vas a presentar? No. Se mantienen un poco al margen, diría yo, dentro del laboratorio. Pero si salimos, digamos, a tomar algo o si nos vemos afuera del laboratorio, de una forma más casual topan el tema, ¿no? Y les interesa muchísimo, ¿no? Tómame, hazme una foto a mí, mándame. Ellos están muy interesados en que la gente conozca acerca de lo que ellos hacen. Ellos necesitan un embajador visual de lo que ellos están haciendo. O sea que encontraron en una persona perfecta para eso. Suerte. Sí, es necesario crear un espacio para las artes, sea escénicas, culinarias o visuales dentro de la ciencia. En el proceso experimental es necesario crear este espacio. Lo hemos perdido. Claro, o un espacio de explicación. Yo creo que la gran crítica a esta sociedad, que se lee mucho, es que los científicos están dentro del laboratorio, están escribiendo sus cosas y muy poca gente, científicos al mismo tiempo, pueden explicar lo que hacen. Así es un proceso que yo diría comienza con una generación de artículos científicos al principio del siglo XIX. Entonces lo que pasa es que la academia empieza a generar mucha ciencia que debe ser clasificada. Entonces al momento tenemos alrededor de 1.5 millones de artículos científicos y más o menos 500 disciplinas académicas. El problema es que ellas ya no hablan entre ellas. Entonces ha habido una especie de divorcio en el conocimiento humano. Entonces es un rompecabezas que tenemos que ser capaces de volverlo a integrar a través de ejercicios multidisciplinarios o de procesos de reconciliación. En este caso, en un campo visual, es un proceso de reconciliación de la ciencia y el arte. Puede ser muy puntual, pero asimismo puede ser obras de teatro y una gran cantidad de cosas que existen en el campo de la ciencia y el arte. Una línea que no necesariamente la tenemos que dibujar, pero que tenemos que estar conscientes de que está ahí. Se mueve de un lado para otro y generar el discurso es lo importante, que la gente converse acerca de eso. Desde ya tenés un discurso sumamente atrapador. Espero que para la persona que esté del otro lado del continente lo perciba así como lo estoy percibiendo yo. ¿Cómo llegaste a tener una beca aquí en Berlín? No es fácil becar a científicos, está lleno de científicos. El científico alemán tiene por naturaleza una posición, no sé, ¿cómo me la explicarías? Está muy orgulloso de su ciencia. Bueno, debería estarlo, ¿no? Se han inventado muchas cosas y se han descubierto muchas cosas aquí. ¿Cómo obtuve la beca? Yo estuve estudiando en Irlanda y tuve la posibilidad de venir a Berlín para procesar un par de muestras. Y ahí conocí a quien sería hoy en día mi supervisora. Y luego, bueno, pues me invitó y me dijo, mira, si quieres continuar tu máster, bueno, puedes continuar acá con un doctorado. Y luego, bueno, pues apliqué a la beca y... Desde el punto de vista científico, ¿es algo muy especial, quizás un poco especial para vos estar en Alemania, que es un mundo tan científico, que quizás estar en otro lado? ¿Un orgullo, algo, no sé? Alemania tiene una posición bastante bien establecida en el campo de la ciencia, ¿no? Y de la tecnología. Yo pienso que ha sabido juntarlas en el campo tecnológico, ciencia y tecnología y progreso. Entonces, por eso está muy bien, ¿no? La ciencia aquí. Me gustaría mostrar una foto tuya que salió, a ver si me explicas, esto salió en un diario de Ecuador. Rojas registra en imágenes su labor científica. Ah, sí, mira. A ver, señor director, porque en Ecuador, claro, sos noticia. Bueno, contame. Esa fue una entrevista en El Comercio, si no estoy equivocado, justo después de terminar mi máster, antes de venir para Alemania. Sí. Fue una entrevista bastante interesante. Que tuvo repercusión. Pablo, porque dijiste que pasaste por Dublín, entonces a mí me gustaría quizás preguntarte tu experiencia en Dublín, tu experiencia en Berlín como científico, como fotógrafo. Rescataste, y en Polonia también has estado, es verdad, rescataste algo de cada punto donde has estado como científico. ¿Se puede subrayar cosas muy características de los momentos que estuviste en distintos países? Bueno, yo creo que hoy en día en Europa existen fondos para la investigación. Entonces, sea en Varsovia o sea, por ejemplo, en Inglaterra, estuve también en Inglaterra o en Irlanda,
hay investigación y por lo general existen normas de cada laboratorio, son normas universales o normas europeas, entonces la mayoría de los laboratorios trabajan con las mismas normas y se podría decir que tienen los mismos instrumentos, mas no se estudian siempre las mismas enfermedades. Bueno, pero las idiosincrasias son totalmente diferentes. Eso es, claro. La forma de ver quizás la ciencia, la interpretación, por eso te pregunto, ¿no? ¿Cuál fue tu lado que sacaste, tu enriquecimiento en Dublín, tu enriquecimiento que sigue siendo en Berlín y quizás en Polonia? ¿Se puede...? En Dublín yo estuve trabajando en el hospital veterinario. Entonces la relación, podemos hablar de, bueno, existe una economía agrícola bastante fuerte en Irlanda y asimismo eso es lo que movía al hospital, ¿no? Desde vacas hasta, bueno, existe una cultura de lo que es carreras de caballos. Entonces la relación hacia esa parte de la agricultura. En este caso en particular, en Berlín estoy trabajando en un hospital donde se trabaja con, bueno, es medicina humana. Entonces patologías o bacterias, digamos, enfermedades que afectan al humano, diagnóstico de enfermedades que afectan al humano. Entonces, eso sería lo que podría rescatar. Bueno, en Polonia trabajé un poco más con bacterias en sí, no con diagnóstico, y en Inglaterra estuve con el tema ya lo que es la genómica y proteómica, que es el análisis del ADN. ¿Cómo? Genómica y proteómica. Claro, eso lo tengo que saber yo no lo sé. Bueno, ahora ya lo sabes, que es lo importante. Está bien. ¿Tenés ídolos fotográficos? ¿Tenés ídolos que decís, este tipo de fotografía me gusta mucho? Sí, claro. Te lo pregunto porque tengo preparado un reportaje sobre uno de los personajes que te gustan mucho, pero quizás para dar otros nombres. Para dar otros nombres, no necesariamente alemán, pero bueno, alemán, la escuela de Düsseldorf, pero aparte de alemán, yo admiro mucho a Jeff Wall. Es un fotógrafo canadiense que él dice, yo empecé por no fotografiar. ¿Qué quiere decir? Analizar, tal vez crear el concepto antes de hacer la foto, o luego repetir el concepto, luego repetir lo que uno ha visto. Entonces yo empecé por no fotografiar. Al leer eso, yo me di cuenta que también que es muy importante, más allá de capturar el momento decisivo, que es lo que hace el fotógrafo por lo general, o el cliché que se tiene acerca del fotógrafo, es interesante generar un concepto. Por ejemplo, yo te puedo mostrar los objetos o las cosas que me ayudan a ilustrar el pensamiento que me llevó a hacer esa foto. Wow. Si yo quiero contarte ese pensamiento, yo tendría que escribirlo y pegarlo en una pared o en una puerta, como lo hizo Lutero, ¿sabes? Sí, claro. Por eso, yo lo único que puedo hacer es mostrarte los objetos que me ayudaron a ilustrar el pensamiento, que ilustran eso que me lleva a la foto. Ayúdame ahora a atrapar a nuestra gente, si no está atrapada ya, para que se quede con nosotros investigando también sobre lo que es la fotografía, porque te voy a mostrar un reportaje sobre Thomas de Man. Pero antes de ver el reportaje, decime algo que realmente nos deje atónitos sobre este personaje, este fotógrafo. Bueno, Thomas de Man es escultor. Él, comenzando por ahí, claro. Él, lo que le atrae mucho es... voy a hablar en trabajo en particular, escenas históricas. Entonces él representa escenas históricas, lugares donde han habido momentos históricos, lo representa en escultura de papel o de cartón y a esto le hace la foto. Bueno, Thomas de Man es famoso, ya lo escuchamos por Pablo, por sus fotografías de sucesos históricos, y vamos a ver un poco más sobre el fotógrafo favorito o uno de los fotógrafos favoritos de mi invitado aquí en Alemania con acento. Adelante, por favor. Pablo Rojas es mi invitado aquí en Alemania con acento y les mostramos este reportaje del fotógrafo alemán Thomas de Man, que es uno de los fotógrafos favoritos de Pablo. Veíamos muchas cosas que ha hecho este fotógrafo. A mí me gustaría preguntarte que fuera de lo que es la ciencia y el microscopio, ¿te interesa hacer otro tipo de fotos? Fotos quizás más light, fotos de la vida cotidiana, del día a día. Sí, bueno, he trabajado con actores también, actores y actrices, y también fotografía conceptual. Está bien. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, para vos la fotografía conceptual? Bueno, elaborar un concepto. No necesariamente lo que vas a ver va a ser algo bello. Entonces, una foto que te impacta no necesariamente va a ser una foto de algo que consideramos lindo o de algo que consideramos necesario, sino algo que va a transmitir un concepto, una idea. Thomas de Man es un fotógrafo que ya lo dijimos antes del reportaje, que toma como sucesos históricos, como base sucesos históricos. ¿Hay algún suceso histórico, anécdota favorita de la historia alemana, por ejemplo, que a vos te atraiga, ya que estás viviendo ahora en Alemania, en una ciudad como Berlín, que tiene tanta historia por cada esquina que uno ve?
Sí, bueno, el hecho de que Napoleón llega y se lleva la cuadriga a Francia es un hecho, bueno, y luego regresa, ¿no? Claro. Es un hecho. Pero es un explicarle hecho, a alguien en Latinoamérica qué es la cuadriga, porque nosotros quizás la vemos todos los días, la cuadriga, que es uno de los símbolos más importantes de la ciudad de Berlín. Pero contalo vos. Bueno, son estos 4 caballos que están siendo conducidos y... Sobre la puerta de Sobre Brandenburgo. la puerta de Brandenburgo, claro. Y el rato que Napoleón entra, si no estoy equivocado, debe ser 1806, octubre, puede ser 1806. Y entre una de las cosas que hace, agarra y se lleva esto, que el peso, no tengo idea cuánto puede pesar esto, ¿no? Debe ser una cosa... Pero estas son preguntas solamente que solo un científico puede preguntarse. Yo paso todo el tiempo por la puerta de Brandenburgo, Claro. veo esta famosa cuadriga y lo único que veo es la gran belleza y vos te preocupás por el peso de esos ¿Cómo se 4 la llevaron? caballos. Porque se la tenían que llevar en caballo. Está bien, está Se bien. llevaron los caballos. Es que es interesante. Podríamos hacer una foto, una recreación de cómo se llevan en caballo los caballos de Como se acero. llama Napoleón encima, Claro, ¿no? Napoleón, ¿cómo se lleva? Hay un par de caricaturas de esto, justo ahí en el Arco de Brandenburgo. Quisiera mostrarte otro también lugar muy importante histórico en la ciudad de Berlín, porque es una foto maravillosa, que es, señoras y señores, el Museo de Pérgamo, que lo tenemos a Pablo acá en las escaleras de lo que es el altar de las puertas de Ishtar. No, pero este es el altar de Pérgamo, Eso es ¿no? en Pérgamo, sí. Claro. Ishtar está justo en la parte de atrás, sí. Esa foto fue tomada puede ser 2005, 2006, cuando estuve justo haciendo las pasantías en Polonia y vine a Alemania a darme una vuelta. En realidad, sí, de turista. Está bien. Y me gustó mucho. Claro. ¿Cómo te sentís acá en Berlín? Me siento bastante bien. Bueno, el clima en invierno, uno puede lidiar con el frío, pero más que todo es el tema de la oscuridad, ¿no? Entonces hay bastante oscuridad. Claro que eso lo viví en Irlanda también, ¿no? Pero bueno, vos me decís, a mí el tema de la oscuridad yo te entiendo, pero quizás un amigo tuyo en Ecuador, donde hay tanta luz en esas montañas maravillosas, va a decir, ¿de qué oscuridad están hablando? Claro. La oscuridad que hay en esta ciudad... Bueno, creo que por la latitud en la que estamos, ¿no? Entonces saldrá el sol, digamos, 6, 7 de la mañana y se puede ocultar el 21 de diciembre, que es el día más corto del año, digamos 3:30, 4 de la tarde. De ahí, bueno, es de noche, ¿no? Claro. Claro que no se compara con Escandinavia, pero o sea, te impacta, ¿no? Y te puede afectar, yo creo que de muchas formas. Biológicamente necesitamos producir vitamina D y esto se produce solo con sol, ¿no? Bueno, ustedes saben, señores, estamos hablando con un científico que me está hablando de la vitamina D. Yo estoy soñando ponerme el traje de baño y nadar en la playa y vos me estás hablando de vitamina D. Me encanta. Quito, vos sabés que cuando te escucho hablar me parece que no sé, es una percepción, que está lejos tu tierra, que te sentís bien acá, que has pasado por muchos lugares y que estás muy contento con tu ciencia, sí, con tus exhibiciones que haces con estas pinturas fantásticas, sí, que ya vamos a sortear para nuestro público latinoamericano. ¿Cuán lejos está Quito? Bueno, desde el punto de vista de la fotografía, un par de exposiciones han estado ya en Quito, con la Fundación de Museos de la Ciudad, con el programa Fotografía a Cielo Abierto, y ahora hay otra justo de peatones y ciclistas, que se acaba de inaugurar recién hace un par de semanas, está en el Boulevard de las Naciones Unidas. Pablo, desde el punto de vista de tu corazón. De mi corazón está muy lejos porque, bueno, aquí no hay montañas. Entonces a mí lo que me hace falta mucho es las montañas. ¿Verdad? Desde el punto de vista de mi corazón, Quito está en las montañas. Y aquí no... O sea, es como un punto de referencia. Vida? Pero ¿cómo es la vida en Quito? ¿Cómo yo me puedo imaginar? Yo soy, bueno, argentina, estamos mucho más al sur, también tenemos las montañas que están en la Patagonia, pero ¿cómo es explicarle a la gente cómo es tu Ecuador, cómo es tu Quito, cómo es el día a día ahí? Es bastante espontánea, pongámoslo así. Es difícil, claro. Depende. Por lo general, cuando uno está muy ocupado o estudiando, tiene muchas cosas que hacer, pero en realidad es algo que es accesible. Todo yo lo veo bastante accesible en cuestión de tiempo, sin planificarlo mucho. ¿Sabes? Quiero ir a comer con este amigo, le llamo. Quiero ir a almorzar con esta otra gente, también le llamo. Nos encontramos. Es pequeño dentro de lo que se podría decir, una ciudad de más de 2 millones de habitantes. Pero... Bueno, entonces te pregunto de otra forma. ¿Cuál es tu parte ecuatoriana? Todo. Yo soy ecuatoriano, claro. Soy como cualquier otro ecuatoriano. Es curioso. Un ecuatoriano que... Curioso, claro. Todo ecuatoriano es curioso. Y bueno, eso básicamente sería. Muy, muy orgulloso de mi país, claro. Dejando de lado nacionalismos y cosas así. Asimismo, muy orgulloso de ser andino,
ser latino y bueno, Te voy a ser mostrar parte de una foto para que Hispanoamérica, ¿no? recuerdes tu Sí. niñez. ¿Qué te recordás de la niñez, Pablo? Ese es un evento de Navidad, si no estoy equivocado, en la guardería o en el jardín de infantes, que teníamos que ir disfrazados. A mí, sí, me gustaba mucho ir disfrazado. Nosotros no Hoy en tenemos, día me gusta ir disfrazado. lamentablemente nosotros no tenemos muchas etnias indígenas en Argentina, donde por ejemplo celebramos las Navidades, unas Navidades importadas de España y de Italia, que son las Navidades que nos enseñaron nuestros abuelos. ¿Cómo es por ejemplo una Navidad en Ecuador? Dentro de poco, Bueno, hemos tenido... tradiciones indígenas debe haber muchísimo más que en otros lugares. Pero sí, claro, pero la Navidad de por sí es es cristiana, ¿no? Claro, es pero católica. hay unas mezclas maravillosas, en México las hay, por eso te pregunto. Yo podría hablarte más bien de lo que vendría a ser el Día de los Difuntos. Por ejemplo, el Día de los Difuntos es interesante, en el que se celebra, bueno, la gente que ha muerto, se lleva comida a los cementerios, y también lo que hacemos, tomamos una bebida que se llama la colada morada. Y hacemos... ¿Qué es eso? ¿Qué es la colada? La colada morada es una especie de... Mira, no voy a decir de un jugo caliente, pero es un brebaje que se produce a través... Un brebaje. Bueno, es una bebida. No, está bien. Sí. Es una bebida que incluye muchas frutas y asimismo harina de maíz y diferentes ingredientes. Eso se come así con las guaguas de pan, que son muñequitos hechos de pan, que lo hacen los niños. ¿Extrañas la gastronomía ecuatoriana? Claro, Creo que sí. No hay en Berlín, no sé en Dublín, no hay en Berlín, no hay en Alemania. No, bueno, ¿no? En Colonia hay un buen restaurante ecuatoriano. Hay una buena tienda, pongámoslo así. Está bien. Extraño mucho la comida, extraño mucho los diferentes tipos de papa, que eso aquí solo puede ser que haya una papa. Sí. Y asimismo el maíz es muy diferente. Entonces el maíz, papa y bueno, diferentes tipos de pescado también que tenemos, y los plátanos, ¿no? Plátano verde y plátano maduro. Tenemos toda la cantidad de plátanos. Vos sabés que mucha gente que está acá sentada, siempre lo escucho mucho de los invitados que dicen que realmente comienzan a conocer Sudamérica estando afuera. Se da cuenta la diversidad que hay en Sudamérica, porque claro, nosotros estamos en Alemania y bueno, tenés un amigo cubano, tenés un amigo ecuatoriano, tenés un amigo argentino, sí. Tenés un amigo chileno. Vos hiciste también, por ejemplo, pasantías en Argentina, en Honduras, diste la vuelta en bicicleta por la isla de Cuba. Así es. ¿Se puede hablar de una Latinoamérica, Pablo? Sí, claro. Yo creo que puedo decir, somos todos hermanos latinoamericanos, ¿no? Nos une, además de unirnos la historia, nos une el lenguaje. Y dependiendo de las regiones, nos une asimismo la comida y algunas tradiciones. ¿Y las diferencias? Porque me imagino que no debe haber sido fácil ir de, no sé, yo como Argentina, de Quito a Buenos Aires, a trabajar. ¿Hay diferencias? Es la gran ciudad, ¿no? ¿La tuya o la mía? Buenos Aires estuve un par de meses y te impacta, ¿no? Para mí, para serte sincero, cuando llegas, es como que llegas a Nueva York. Es como que llegas a estos rascacielos, es la cuestión rascacielos, y la gente que va a toda velocidad, ¿no? ¿Y la ética de trabajo en distintos países de Latinoamérica? ¿Tenemos una misma ética de trabajo? O sea, las prácticas las he hecho solo en la Argentina. En Honduras viví en el colegio. Fue apenas así mismo un par de meses. Pero sí, bueno, la ética era parecida, ¿no? Ya, como te digo, siempre la ética profesional es científica ante todo. La ética de trabajo es diferente, por ejemplo, en Alemania, para alguien que nos está viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo es realmente trabajar como científico en Alemania? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Se puede hay bastante trabajo. Sí, hay bastante trabajo, y este trabajo tiene que ser planificado. Y obviamente es bastante esquemático y metodológico, ¿no? Entonces, eso... Pero bueno, en la ciencia por lo general son protocolos establecidos, pero sí, es un poco diferente. Es un poco diferente aquí. Lo que yo veo aquí también es que mucha gente no se queda después del trabajo. Entonces hay el Feierabend,
¿sabes? El fire oven es una de las palabras favoritas de mi invitado Pablo. Claro. Te lo dejo a vos. Explica a nuestra gente en Latinoamérica qué es el fire oven. Bueno, fire oven es cuando uno ya ha acabado de trabajar, sea la hora que fuese a la que uno termina de trabajar. Entonces, por ejemplo, tú puedes terminar tu trabajo a las 3 de la tarde, ese es tu fire oven. Yo voy a terminar a las 7 de la noche, es mi fire oven. Y cada ese uno rato se va a su casa. comienza, se va a su casa y ese rato muchas veces, ¿no? En la mayoría de casos no contestas del teléfono, no contestas emails y que sean relacionados con el trabajo. Y como que te olvidas del trabajo. Está claro bien. que con la globalización esto está cambiando un Claro, poco, ¿no? el americano, por ejemplo, tiene su happy hour. Claro, sí. Eso es muy típico de Estados Unidos. Se termina en el trabajo y se van todos rapidito a tomar algo y después cada uno se va a su casa. Eso Así no lo es. tenemos en Alemania. No sé, en Latinoamérica estaríamos todavía tomando algo. El cafecito, ¿no? El cafecito, bueno. Vos sabés que a mí lo que me interesa personalmente es tu historia de juventud particular sobre la educación que tuviste. Pues yo creo que tuviste una educación realmente diferente a lo que en aquella época la mayoría de nosotros hemos vivido en Latinoamérica. No importa si sea Ecuador, México, Argentina, Chile o Perú. Fuiste a una escuela alternativa, una escuela diferente, con una formación educacional diferente. ¿Me explicas? Bueno, básicamente crecimos aprendimos ahí en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces aprender explorando, aprender experimentando y además el tema de la disciplina, una disciplina que no necesariamente va a venir de alguien, ¿no? Sino que uno tiene que realmente conocer sus límites y eso es interesante, explorar más que todo, ¿no? Está bien. Me gustaría fuera de Quito estaba esta ciudad. Fuera de Quito, en una escuela... 14 kilómetros fuera de Quito, en un pueblito. Está bien. Voy a mostrarte un reportaje sobre una de las tantas escuelas alternativas que hay en Alemania, porque yo creo que esto de tener escuela fuera de lo que es la formación normal, fue creado todo aquí, es un proceso alemán, es la mayoría, bueno, no mayoría, pero muchos padres les gusta llevar a sus hijos a escuelas diferentes, y es todo un movimiento que ha nacido aquí. Vamos a ver el reportaje y después vamos a ver si hay paralelos a tu escuela o esta escuela es única y es rara. Veamos, por favor. Y este tipo de escuelas que han sido desarrolladas aquí en Alemania están teniendo un boom en Latinoamérica. Mi invitado Pablo Rojas ha estudiado en un tipo quizás parecido de estas escuelas. ¿Qué parecido encontraste, Pablo? Bueno, que básicamente los niños podían decidir qué querían hacer, ¿no? En los primeros años de esta escuela teníamos un sistema de rincones, digamos, primero, segundo hasta tercer grado, un rincón de literatura, otro de matemáticas y así. Después, eventualmente, se normalizó con la norma, ¿no? Cuando un padre escucha eso, yo no sé si realmente como madre, mi hija desde el principio sabe qué es lo que le podría ser bueno o malo. ¿Puede decidir uno a alguien, por ejemplo, tan joven, lo que le gusta, lo que quiere? La curiosidad es algo innato en el ser humano, ¿no? Entonces la curiosidad hacia lo que quiere descubrir o lo que quiere crear es algo que está ahí. Y el niño, no soy pedagogo, ¿no? No, claro. Pero el niño yo creo que puede, o sea, en mi caso me ha ayudado mucho, ¿no? Este tipo de escuelas, por eso, este tipo de escuelas tienen un gran apogeo, ya lo dije. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué es lo que te marcó de la escuela? A ver, las clases de carpintería me marcaron. También teníamos mucho teatro y, bueno, música, ¿no? También música, entre otras cosas. Sí, yo quisiera volver a recordar algo que escribiste que nos escribiste en una carta sobre tu vida, porque me pareció sumamente interesante sobre la escuela, sobre tu educación, que me imagino que en aquella época debe haber sido bastante diferente, ¿no? Atípica a lo que es el resto de quizás los niños ecuatorianos. Una escuela que procuraba enaltecer los valores y las prácticas del movimiento humanista, las diversas disciplinas del conocimiento humano, tales como la música, la pintura, el teatro, la carpintería, nos fueron impartidas desde pequeños y en paralelo con las asignaturas tradicionales. Es un concepto universal, realmente. Sí, es claro. ¿Y tus padres cómo llegaron a este tipo de escuelas? No tengo idea, no sabría. Tendríamos que preguntarles. Claro, pues ellos eran economistas, claro. ¿no? Claro, sí, economistas, sí. Bueno, un buen recuerdo que tengo es tocar la consagración de la primavera de Stravinsky, partes, ¿no? Con marimbas. ¿Y eso a qué edad?
Eso que habrá sido tercer grado, cuarto grado de primaria, bueno, partecitas, ¿no? No las partes difíciles. Está bien. Pablo, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido aquí a Alemania con acento y que hayas dejado el laboratorio para contarnos un poco de tu vida. ¿Te vas ahora al laboratorio? Me voy ahora, sí, justamente me están esperando mis microorganismos. Está bien. ¿Y la fotografía? La fotografía, quisiera invitarles a toda la gente que nos está viendo a visitar el website en www.dadafoto.com con D de dedo y F de fotografía en castellano. Y entonces ahí tenés una exhibición de todas las fotos que haces. Una pequeña reseña con concepto de los proyectos. Está bien, ya hizo publicidad de la página web y nosotros para ustedes, si nos escriben a acento@dw.de. Muchísimas gracias, señor director, que siempre me ayuda porque estas cosas me olvido. Tenemos uno de los cuadros de mi invitado Pablo Rojas, cuadros que muestran un poco la diferencia entre lo que es la ciencia y el arte, o tratan de unir la ciencia, el arte, la cámara de fotos con el microscopio, que es su especialidad. Pablo, muchísimas gracias por habernos traído estos dos mundos que para mí realmente hasta ahora creí que eran tan lejanos y me los has acercado tan bien, con tanta claridad, con mente de científico. Gracias a ustedes y a la producción también. Claro. Pablo Rojas. Y a ustedes, quédense con nosotros porque la próxima semana tenemos un invitado más aquí en Alemania con acento, un latinoamericano que tiene una historia para contar. En este caso, estuvo aquí sentado un ecuatoriano. Gracias. Muchas gracias.